Distintos parámetros se pueden usar para comparar a los países del mundo. El tamaño de la economía, el ingreso per cápita, el alfabetismo, la natalidad, la densidad poblacional e innumerables más. Pero a la hora de comparar el bienestar de los habitantes de un país, el índice de desarrollo humano es el más usado y el que parece tener más relación con la realidad objetiva. Este índice fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 3 son las dimensiones que se toman en cuenta: la educación, la salud y el nivel de vida. La última lista elaborada fue en 2019. En esta, la última posición está ocupada por Níger. Es difícil hablar de la historia de Níger, ya que es un país fundamentalmente artificial, producto de la colonización europea. Distintos grupos étnicos y culturales fueron aglutinados en un país que nunca existió previamente. Pero teniendo esto en cuenta, es posible intentar dar un recorrido histórico. Hay vestigios de la presencia de humanos modernos que hacen pensar que habitaban esta zona hace 60.000 años. Ya en la antigüedad se cree que pudo haber alguna ruta de comercio con el mundo mediterráneo en la época del Imperio Romano, pero todavía no está confirmado. Con la expansión del Islam, el actual Níger es integrado al mundo musulmán, pero ya desde esa época ocuparía un lugar periférico, no solo con respecto al mundo islámico, sino también en relación a los distintos imperios africanos que surgían en el área. Gran parte del actual Níger perteneció al imperio Songhai. Al sur, distintos estados Hausa también existieron durante siglos. Este grupo etnolingüístico es el más importante del país y el que más historia tiene en relación a la construcción de estados. El norte fue desde hace siglos territorio de los Tuareg, un grupo de origen berebere. Estos eran nómades, un modo de vida que intentan mantener hasta el día de hoy. Habían establecido un sultanato con capital en Agadez, pero fueron conquistados por el imperio Songhai, aunque luego recobraron la independencia hasta la llegada de los franceses. Más al sur, los estados Hausa fueron incorporados al califato de Sokoto, que fue anexado a los dominios británicos hacia fin del siglo XIX. Los Hausa de más al norte fueron conquistados por los franceses, que también se expandieron por el Sahel y el Sahara. Así que vemos cómo los distintos grupos que vivieron en el área, pero nunca bajo un mismo estado, se encontraban dentro de una misma unidad administrativa por primera vez. Los franceses dominaron más fácilmente el sur del actual país, pero no tuvieron una tarea sencilla en pacificar el norte. Recién pudieron ocupar Agadez en 1906. El gobierno francés fue bastante indirecto, permitiendo que se mantuvieran las estructuras sociales previas y las figuras de autoridad tradicionales. Esto significó que la esclavitud, que había existido en el área hace siglos, se mantuviera a pesar de la abolición declarada por los franceses. Ya para 1960 el poder francés estaba en decadencia y el país obtuvo la independencia. Los gobiernos nigerinos mantuvieron los lazos con la antigua metrópoli e incluso los fortalecieron, dándole ventajas económicas a las empresas de Francia. Durante su época como país independiente, la inestabilidad fue lo más común. 7 repúblicas fueron establecidas a lo largo de los años, así como también 3 períodos de gobierno militar. A esto hay que sumarle 2 rebeliones de los Tuareg. La sociedad nigerina está atomizada y dividida, tanto por la pertenencia étnica como por las distintas castas de cada uno de estos grupos. La identidad nigerina no parece ser importante para los habitantes del país, que tienen más lealtad y sentido de pertenencia a su grupo étnico. Los Hausa, que son el grupo mayoritario del país, son parte del grupo étnico más grande de África, cuyo centro de población está en Nigeria. Los Tuareg tienen una identidad muy ligada a su modo de vida y su principal identificación justamente es como Tuareg y no como nigerino. Los otros grupos del país también mantienen una identidad muy fuerte. A esta situación etnopolítica compleja hay que agregarle la posición geográfica nada beneficiosa que ocupa Níger. No solo no tiene costa, sino que la mayor parte de su inmenso territorio es desierto, por lo que el territorio utilizable para la agricultura es muy pequeño, concentrado en el sur, a las orillas del río que le da el nombre al país. En el sur del país también se concentra la población, viviendo el 95% de los nigerinos allí. También la capital, Niamey, se encuentra en el sur. Otro factor importante es la falta de la educación básica generalizada. Es uno de los países menos alfabetizados del mundo, con poco más del 28% de la población capaz de leer y escribir. Aunque hay una gran diferencia en los sexos, ya que el 15% de las mujeres están alfabetizadas, mientras que el 42% de los hombres lo están. A pesar de todo esto, o por todo esto, Níger es el país con la tasa de fertilidad más alta del mundo, con más de 7 hijos por mujer. Esto sumado a las malas condiciones sanitarias, provoca que el país tenga la tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. También tiene una de las poblaciones más jóvenes del planeta, siendo el promedio de edad de 15 años. La población viene creciendo exponencialmente desde hace décadas, pasando de 3,4 millones de personas en 1960 a 23 millones aproximadamente en la actualidad.
De seguir este ritmo de crecimiento, en 2050 se llegaría a los 65 millones de habitantes. Además de la falta de un sistema educativo y de salud eficiente, está la cuestión de la esclavitud. Se cree que hay 800.000 esclavos en el país, a pesar de que se criminalizó la práctica en 2003. La economía del país es en su mayor parte de subsistencia, siendo el sector que más empleo da el agropecuario, donde el 87% de los nigerinos económicamente activos trabajan. El sector minero es el más importante en la generación de ingresos al país, ya que más del 90% de las exportaciones son justamente de ese sector. Níger cuenta con depósitos de uranio, que son los que generan la mayoría de estos ingresos mineros. Estos yacimientos son explotados por empresas francesas. A pesar de que la economía de Níger viene creciendo, el ingreso per cápita viene bajando, siendo un factor importante el gran crecimiento demográfico. El funcionamiento del Estado depende en gran parte de la ayuda externa, ya que no cuenta con los fondos necesarios. Los lazos con Francia siguen siendo muy importantes en muchos aspectos. El principal socio comercial del país sigue siendo la antigua metrópoli, aunque en los últimos años los lazos comerciales con países asiáticos vienen creciendo en importancia. Níger también es uno de los países más endeudados del mundo. La cultura del país está marcada por las diferencias entre los distintos grupos que lo habitan. La música es regional, siendo la música moderna de los Tuareg una de las más reconocidas, aunque esto no es particular de Níger, ya que los músicos de ese origen más reconocidos son de Mali o Chad. En los últimos años hubo un avance de la música hip hop, estilo que por ser extranjero podría superar las diferencias étnicas, pero todavía es muy incipiente. No hay una industria cinematográfica local muy importante y la mayoría del cine que se ve es de Nigeria. En cuestión lingüística hay dos idiomas que son hablados por la mayoría del país, el francés y el hausa. Este último es el idioma del principal grupo étnico, pero que se difundió a otras comunidades. Otros idiomas locales también son reconocidos, siendo 11 los idiomas oficiales del país. La religión supermayoritaria es el Islam, con más del 99% de los nigerinos siendo musulmanes. Esta religión convive con las religiones tradicionales, cuya práctica sigue vigente. La sociedad es bastante secular, siendo el consumo del alcohol, por ejemplo, a diferencia de otros países musulmanes, tolerado. Las perspectivas de desarrollo de Níger no parecen ser particularmente buenas. Este país tiene la desgracia de ser siempre parte de la periferia. Periferia del mundo islámico, periferia del África negra, periferia del imperio francés. Esto está relacionado a las múltiples identidades que conviven, unidos por un Estado muy nuevo. Una tarea imprescindible parece ser el de generar una identidad compartida entre todos sus habitantes. La religión islámica es lo único que casi todos los nigerinos comparten. Pero no solo eso, sino que cierto control de crecimiento demográfico es imprescindible para poder estabilizar la situación, ya que las tasas de crecimiento parecen ser insostenibles a largo plazo. Pero más que nada es la cultura y la educación nigerinas las que están más atrasadas. Las diferencias sociales extremas son naturalizadas y terminan siendo aceptadas como normales. Esto se manifiesta claramente con la permanencia de la esclavitud como algo socialmente aceptable, a pesar de que las leyes lo prohíban. Este país se puede comparar al que fue una de sus particularidades más reconocidas, el árbol de Teneré. Este árbol vivía en ese desierto, siendo el único sobreviviente de una era cuando el Sahara era más verde. No había ningún otro árbol a 400 kilómetros a la redonda. Durante siglos fue respetado por los nómades de la región. Pero en algún momento entre 1934 y 1959 fue chocado por un camión que lo dañó. El árbol pudo sobrevivir, pero en 1973 otro camión, conducido por un libio borracho, lo volvió a chocar y lo derribó definitivamente. Los restos del árbol fueron trasladados a un museo de la capital y en su lugar se erigió un monumento de metal. Níger es un país en sí ya muy difícil de que pueda mantenerse, pero la modernidad, en vez de hacerlo funcionar mejor, parece que en muchos casos lo perjudica. Habrá que ver si los nigerinos podrán mejorar su educación, su salud y su modo de hacer las cosas para salir del subdesarrollo en el que están hundidos. Otro de los factores importantes para el posible desarrollo de Níger es que pueda hacer frente a la creciente amenaza de los grupos radicales islámicos. Estos grupos aprovecharon la debilidad del Estado nigerino para poder infiltrarse y desde allí lanzar ataques a distintos países o también dentro de la misma Níger. El Estado nigerino está haciendo acuerdos con las grandes potencias como Estados Unidos y Francia para poder modernizar su equipo y sus tácticas militares y hacer frente a estos grupos. Por ahora la amenaza se mantiene bastante grande y habrá que ver si en los próximos años pueden volver seguro al país. Bueno, espero que les haya gustado el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartirlo. ¿Conocían a Níger? ¿Creen que podrá salir del último puesto de desarrollo humano? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y nos vemos pronto en el próximo video. Salud.